intencionalidad, tranquilidad, experiencia y en algunos casos paciencia. Yo creo que reuniendo todos estos parámetros es fundamental realizar una... Por disculpe, y- perdone le interrumpa, pero no está compartiendo pantalla. Ay, perdón, tiene toda la razón del mundo. Sí, ahora sí. Ahora sí. Eh, Dos personas más están habilitándose a la plataforma. Tenemos que puedan entrar. Eh, Ahora sí. Les decía que nuestra primera gráfica, por suerte, ha sido la primera, de tal manera que creo que no vaya a haber ningún inconveniente. Se necesita una metodología, un protocolo en la palpación del abdomen. Siendo una de estas maniobras semiotécnicas, yo creo que la más importante en lo que se llama la exploración física del abdomen. Entonces se necesita intencionalidad, porque yo tengo que saber qué cosa voy a ir a palpar. No puedo ir a adivinar, ¿no es cierto? Igual que en la auscultación del corazón, un soplo, en fin, que me dé una pantalla. Algún momento llegará esta situación tecnológica, pero mientras tanto tenemos que nomás seguir estas recomendaciones que se hacen. Paciencia, experiencia, y para eso hay que palpar cualquier cantidad de abdómenes, es la única alternativa. Esquemáticamente se diferencia la exploración o la palpación del abdomen en dos grandes grupos, palpación superficial y la palpación profunda. En la palpación superficial, eh, aquí hay algo que quiero comentarles y es que no solamente sirve para evaluar la tensión de la pared, sino también la humedad de la pared, la sensibilidad de la pared abdominal. Y en la palpación profunda, que obviamente es la más importante, sin dejar de ser importante la primera, vamos a evaluar el contenido del abdomen, o sea, las diferentes vísceras. Ojo, no todas las vísceras son accesibles a la palpación. ¿Cómo se realiza la palpación superficial? Con la mano extendida, aplicada en forma paralela a la pared abdominal y efectuando una leve flexión de los dedos. Una de las recomendaciones que se hace es que no se debe de saltar de una región a otra en la palpación, tanto en la superficial como mayor razón en la palpación profunda. Hay que deslizar la mano suavemente por todo el abdomen y los diferentes segmentos. Si ustedes gustan, la división americana, ¿no es cierto?, en 4 cuadrantes, o la división clásica en 9 cuadrantes, pero hay que explorar en su totalidad. Una recomendación que se nos hacía, que nunca muy raras veces se ha efectivizado, es que nos pongamos talco a las manos y con eso palpemos suavemente, deslizando la mano. En la primera época, en la primera, digamos, aproximación que hacemos nosotros y ustedes como prácticos, hay un problema serio que dice el paciente, pareciera que me está, que sus manos no fuesen manos, sino unas gasas. Y la verdad que, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que tener calientes las manos y la palpación tiene que ser lo más suave posible. Entonces, deslizando la mano suavemente a través de todo el abdomen, a toda la extensión del abdomen. Bueno, ¿quiénes han accedido? 10 de Medina y 10 y Díaz Ortega. No me acuerdo cuál de ellas está. Ya les he comentado que a partir de la anterior semana ya tienen falta. A partir de las 8:10
ya tienen falta jóvenes. Entonces, por favor, tomen en cuenta este aspecto. Porque yo he charlado con el doctor Abel Barahona y él les libera a partir de la -10, a veces incluso más antes. Bueno, como norma general, es recomendable que si un paciente presenta dolor abdominal y esa es la molestia por la que está viendo, ese es el síntoma por el que está refiriendo nuestra atención médica, sea al final el lugar donde le duele el palpable. Me explico con más tranquilidad. Si el paciente se queja o la paciente se queja de dolor en el hipocondrio derecho o en el cuadrante superior derecho, no voy a comenzar la palpación por esa región, sino por los otros cuadrantes. Esa es la explicación, básicamente. La palpación superficial nos puede revelar un aumento de tensión de la pared, zonas o puntos dolorosos, ganglios y finalmente la sensibilidad superficial, que después en neurología vamos a estudiar. Entonces es posible ver la palpación a través de levantar un pliegue del abdomen, de la piel del abdomen, o sensibilidad, digamos, con una aguja o con un estilete, etc. Y además vamos a evaluar la dirección de la circulación venosa colateral. Me voy a detener unos segundos en esta situación. No sé si es posible que puedan ver mis venas del dorso de mi mano. Bueno, suponiendo, no sé si están viendo, ven, ¿no? Sí, doctor. Suponiendo que ese fuese la vena en el abdomen, ¿qué es lo que busco? Quiero ver de dónde a dónde va la circulación de la sangre y en consecuencia hago esta maniobra. A ver si me pueden entender porque es un poco difícil de acuerdo a lo que estoy viendo. A ver si cambio de... No, a ver, intentaremos hacerlo de esa manera. Entonces, se toma con los dos dedos la vena, a ver dónde está la vena, aquí, y exprimo la vena. Levanto uno de los dedos y veo en qué sentido ha ido la circulación de la sangre. Vuelvo a hacer la misma situación, exprimo, levanto el otro dedo y si va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, puedo darme cuenta en qué rumbo está yendo la circulación, cuál es el sentido de la corriente sanguínea en ese vaso, en esa vena dilatada, en esa circulación colateral. No sé si me han entendido de alguna manera. La otra maniobra no la puedo hacer porque tendría que utilizar los dos índices. Colocar sobre la vena, exprimir la vena y luego levanto mi índice derecho y veo si la sangre corre de mi índice izquierdo al derecho. Vuelvo a hacer la misma operación. Levanto mi otro índice y veo si la corriente es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha respectivamente. Creo haberme hecho entender de alguna manera. No es fácil a través de la virtualidad, discúlpenme, pero esta es la técnica más práctica. Aquí está la forma correcta de estudiar la dirección de la corriente venosa por compresión alternada del vaso. Esta es la primera maniobra que he hecho en las venas de mi dorso, de mi mano izquierda, que estaban dilatadas. Entonces, he comprimido, he exprimido y después levanto un dedo y veo si la corriente de sangre se llena la vena, hago la misma situación al otro extremo y veo si la corriente es de un lado o de otro. Esa es la manera más adecuada de ver si el vaso se llena o no se llena. Y la otra, como les digo, es con los dos dedos. Intenten hacerlo con alguien vecino o alguien familiar que tenga, por ejemplo, que tenga varices en las piernas, que tenga varices en las piernas. Es posible encontrar una tía, un tío, abuelo, mayores que tienen varices. Entonces, le toman esa maniobra y es posible darse cuenta y se tiene que hacer el estudio para ver la direccionalidad de la corriente sanguínea. En la palpación profunda. Para palpar las vísceras abdominales en su profundidad, los movimientos tienen que ser perpendiculares al eje mayor de la víscera que se desea palpar. ¿Qué quiere decir esto?
¿Qué quiere decir esto? A ver, si el riñón es así, ¿no es cierto? Es vertical, longitudinal, entonces mi palpación tiene que ser transversal. ¿Me entienden? Si estoy queriendo palpar el colon que está colgado así, entonces tengo que palpar en este sentido, vertical. Esa es la extensión. Si voy a palpar el asa sigma, que es vertical igualmente, que está como un chorizo al lado izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda y el flanco, entonces tengo que palpar de esta manera, transversal, no en el sentido longitudinal paralelo. Esa es la idea. ¿Cuáles son las técnicas de la palpación profunda? Puedes utilizar una mano y se le denomina palpación unimanual. Fácil de entender, con una sola mano. O bimanual o de galambos que se denomina, que es la palpación bimanual. Una mano sobre otra, como les voy a mostrar. Esta sería una palpación, a ver, Palancusi. ¿Qué palpación será esa? Palancusi. Presente, doctor, aquí estoy. Es Estoy indicando. palpación superficial, doctor. No, profunda. Estamos hablando de la palpación profunda. Perdón, doctor. Todo lo que he dicho en la anterior gráfica. Palancusi. Yo Sí, sé que doctor. pero está desatenta o está estudiando alguna otra cosa. Esa sería la idea. ¿Es unión o bimanual? Es unimanual, doctor. Eso es lo que estoy pidiéndole. No, no le estoy pidiendo nada más, Elena. No le estoy pidiendo nada fuera de órbita. Por favor. Igual, palpación unimanual, profunda. Palpación unimanual. Y esta obviamente está ahí en la gráfica. Bimanual o de galambos. Si ustedes observan, se está colocando una mano sobre la otra. Y la mano, en este caso, la mano derecha es la que palpa y la otra, la izquierda, es la que profundiza la palpación. Esta es una palpación muy práctica, muy adecuada, obviamente. Igual, palpación bimanual de galambos, una mano sobre otra. Una palpa y la otra profundiza la palpación. Es interesante. Bien. Obviamente, a ver, vamos a controlar. Doctor, una preguntita. Sí. ¿De qué Sí. depende o sí, cuándo saber realizar una palpación unimanual o bimanual? De la experiencia que vayas a ir adquiriendo a través de hacer palpaciones múltiples. Hay algunos y hay órganos en los que se utiliza palpación bimanual. Hay médicos que hacemos palpación exclusivamente unimanual porque nos hemos acostumbrado por nuestra experiencia. Eso lo tienen que adquirir ustedes a través de la palpación. No vayan a decir, el doctor Arancibia ha dicho que la mejor palpación es la unimanual, ¿por qué él lo utiliza? No, eso no es cierto. Eso depende de la experiencia que ustedes vayan adquiriendo y se sientan más cómodos con uno u otro tipo de palpación, Teodoro. No hay una regla de oro. No hay una regla de oro para eso. Vélez Yail, ¿qué víscera crees que que está intentando palpar este profesional médico? Porque les he dicho, tenemos que tener cierta idea y proyección de lo que yo estoy queriendo palpar. No puede ser que vaya con mi mano como si fuese un disco de Ouija y diga, esto es tal cosa, está agrandado, está con aumento de volumen. No, tengo que ir con cierta intencionalidad. ¿Qué cosa quiero palpar? Y en este caso, ¿qué víscera estará queriendo palpar? ¿Yail? Vélez,
Vélez, antes de que le ponga falta. Vélez no respondió. Oropesa Gabriela Nicole. ¿El hígado, doctor? El hígado, el hígado, el hígado. Quiere decir que está presente, ¿no es cierto? El hígado. No voy a palpar ahí. Ah, no, se está palpando el apéndice vermicular o el ciego. No, no pues. Para algo hemos hecho esos cuadros y hemos proyectado las vísceras que están debajo de la piel, debajo del peritoneo, etcétera, etcétera. Bien, esta es la palpación igualmente bimanual. Bimanual. Bien, aquí viene algo interesante. Les decía, no todas las vísceras intraabdominales son accesibles a la palpación profunda. Por más que tenga habilidad, por más que tenga intencionalidad, por más que tenga experiencia, por más que tenga paciencia y que llene todos los protocolos que les he dicho. No todas las vísceras son accesibles. ¿Cuáles son accesibles en consecuencia? Y esto tienen que conocer sí o sí. Sí o sí tienen que conocer. Un segundito. Aquí está. Les decía, ¿cuáles vísceras son accesibles a la palpación profunda? Tengo que tener en mente ya. El colon izquierdo y el sigmoides son accesibles a la palpación profunda. Y el colon izquierdo y el sigmoides se palpan como un tubo prácticamente delgado que se desliza bajo nuestras manos, bajo nuestros dedos que están palpando. El colon transverso en su porción media es posible también palpar verticalmente porque está colgando el colon transverso, colgando. El ciego en la fosa ilíaca derecha, ahí tengo que palpar el ciego, que muchas veces es como una imagen, mejor dicho, da una sensación de algo redondeado, un poco más duro de consistencia más aumentada que el sigmoides. El borde inferior del hígado es posible palpar. Es posible y de hecho sí se lo debe palpar. Y finalmente el polo inferior del riñón derecho. Para esto hay que hacer inspiración profunda de tal manera que descienda junto con el diafragma, hace descender un poco el hígado y el riñón, el polo inferior del riñón derecho. Más no otras vísceras. No se puede palpar el estómago, no se puede palpar el páncreas, no se puede palpar el riñón izquierdo, la vesícula biliar menos, el apéndice menos. Nos hace sospechar nada más de que hay un apéndice inflamado, etcétera, cuando al palpar el ciego, el paciente puede despertar con un dolor o exacerbar el dolor que ya tenía. En condiciones palpables, como les digo, no se puede palpar el resto del colon, el intestino delgado menos, el estómago, etcétera, el vaso, ni por supuesto el páncreas. Es imposible. Salvo ya en condiciones patológicas. Una tumoración en el epigastrio, por ejemplo, tumoración con pasado gástrico, que tenga acidez o acidismo, dolor tipo fungitivo o tipo carminativo, que es el dolor de la úlcera péptica, y que esté evolucionando de mucho tiempo, con pérdida de peso. Y si yo observo primero y palpo mejor una tumoración en epigastrio con pasado gástrico, me hace sospechar de un tumor en estómago. Ahí sí recién podré palpar. O si tengo un paciente que ha tenido un problema de pancreatitis aguda hace tiempo, pasó, y de repente quedó como un resto, como una secuela, quistes de páncreas,
El quiste pancreático es una secuela de la pancreatitis. Podría palpar. El vaso, otra pregunta, porque ustedes saben parasitología, aunque curiosamente la docente o el docente de parasitología no las había conocido. Y ustedes seguramente tampoco conocen a su docente. Así nos ha dicho en la reunión del día lunes. Quiero conocer a mis estudiantes, por eso quiero tomar ese examen. Bueno, Jair se salvó porque si no lo iba a coagular. Entonces, eso es lo que nos ha indicado una docente o un docente, de que no conoce a sus estudiantes. Tiene 3 grupos de parasitología. Si ella no aparece en la plataforma como yo, 3 veces o 5 veces a la semana, tampoco me van a conocer, ¿no es cierto? Más fácil sería anularme, ¿no? Anularme y hablar, poner una gráfica ahí probablemente de un, qué sé yo, de un Mycobacterium tuberculosis, o mejor dicho, si estamos hablando de parasitología, de una vinchuca, y habla la vinchuca. Voy a tomar examen presencial o semipresencial por solamente conocer a mis alumnos. Discúlpenme, pero yo puedo incluso saber sus gestos, los gestos de ustedes, porque por lo menos 2 veces a la semana los veo. Y los veo saludables, eso es lo importante. Bueno, pregunta. A ver, ¿dónde está? Isabel Rodas. Isabel Rodas. Sí, doctor, buen día. ¿Qué enfermedad parasitaria provoca una esplenomegalia que es impresionante? No es la enfermedad en Bolivia, por si acaso. Es una enfermedad del Medio Oriente. ¿Qué se llama esa enfermedad? Se ubica, ¿no es cierto? ¿Te ubicas, Isabel? Esa enfermedad. Esplenomegalia, dijo, ¿no, doctor? Una esplenomegalia realmente gigante. Gigante. ¿La malaria puede ser? Hay un índice esplénico, ¿no es cierto? Cuando hace una valoración epidemiológica de la malaria, hay un índice llamado índice esplénico, o sea, el crecimiento, el aumento de volumen, la esplenomegalia. Sí, en nuestro medio, pero le decía Isabel una enfermedad que no existe en nuestro medio. ¿Alguien puede corregirle? Está bien, Isabel, no hay problema. Lo importante es que estás presente en clases. Bueno, preguntaré a otro, pues. Puchile. Teodora. Doctor. Por si acaso no es que yo esté por revancha haciéndote la pregunta porque me has preguntado algo, no es así. ¿Cuál es esa Tal vez enfermedad? podría ser la leishmania. Sí, pero tiene un nombre. Calazar. Calazar se denomina la enfermedad. ¿Se acuerdan? Bueno, seguimos. Entonces, el estómago, el riñón, etcétera, pueden palparse en casos ya patológicos. Esto hemos avanzado en masas tumorales, se pueden palpar, por ejemplo, en el epigastrio, el cáncer gástrico, el pseudoquiste del páncreas, en los flancos, tumores renales, en la fosa ilíaca derecha, tumor del ciego, y muchas veces lo que hemos dicho ayer, ¿no es cierto? Un crecimiento, una tumoración palpable en la región del hipogastrio. En el varón anciano hay que pensar en una hiperplasia benigna de próstata o adenoma de próstata, que así se denomina. Si es una mujer joven, pensaremos en un embarazo. Lo primero que tenemos que preguntar, ¿cuándo han sido sus últimas reglas? Nos dice, para el 25 de mayo, junio, julio, agosto, ya está de 3 meses de embarazo, entonces ya tiene que haber una tumoración. Entonces, y seguramente está con náuseas, vómitos, quizá hiperemesis gravídica, todo lo que hemos avanzado.
Pero, a ver, les voy a hacer trabajar la cabeza. Susaño, Mayra. Susaño, Sí, Mayra. doctor. Ya, Sí, doctor. ya. Si fuese una mujer mayor, de unos 55 años, de 60, ya ha pasado su menopausia, y hay un aumento de volumen, entre comillas digo, tumoración en región hipogástrica. ¿Qué haría pensar, Mayra? ¿Qué te haría pensar? Mm, Mujer ya menopausia, ya ha pasado su menopausia. Le preguntas reglas, dice, doctor, le cuento, o doctora Mayra, hace una semana me ha venido un sangradito medio raro, color carne lavada. ¿Qué nombre recibe esa hemorragia? mm, Que no coincide con su regla, ¿ah? No coincide, ya ha pasado sus reglas hace años. Primero, ¿qué se llama esa hemorragia? Hemorragia ginecológica que no coincide con la regla, con la menstruación normal. ¿Qué nombre recibe? Vamos, Mayra. Comienza con M. mm, Me he olvidado, doctor. No te olvides, pues. Montaño, Lauren, Adriana. Se denomina metrorragia, doctor. Bien, bien, Montaño, Lauren. ¿Y qué te haría pensar si hay una tumoración aquí en el hipogastrio? Una mujer ya ha pasado sus menstruaciones, sin embargo ha tenido una metrorragia disfuncional que se denomina, pero y aquí yo palpo una tumoración. Próstata no tiene ella, ¿no es cierto? Por supuesto. Embarazarse no puede. Y ha pasado su edad. ¿Qué sospecharías, Montaño? Lauren, Adriana, lindos nombres. Y me tienes Eh, que responder porque vos puedes responderme. Como todos están capaces. Otra cosa es que a veces no engranan o están pensando en alguna otra cosa. ¿Qué pensarías? ay, no sé, doctor, una afección en el útero. No, te estoy haciendo pensar de tumor. ¿Tumor dónde tendría que estar? En el cervix. En el cervix. Que el tumor vaya al cervix ya y que comprometa el fondo uterino, medio difícil, ¿no? El cuello está aquí abajo. ¿Cáncer de qué sería? ¿O tumor de qué? El tumor De no, ovario. No. tumor no De, siempre tiene que ser del cuello. ¿Por acaso no hay fondo uterino? Me imagino que conocen. un cáncer de útero, doctor. No, cáncer de útero, hija, cáncer de útero. No tengan temor de decirlo. Bueno, señor Anis, me va a decir con sinceridad si entró antes o está recién entrando. Porque si está entrando a estas 500 horas, son las menos 22, yo no lo admito. Ya después charlaremos. Pero bueno, lo voy a admitir, pero condicional. Bueno, entonces, zonas de hipersensibilidad, bueno, pasaremos esto. Hay puntos dolorosos que también pueden darnos a conocer la palpación profunda. El punto dorsal de Boas, que está a la altura de la 12ª vértebra dorsal en el lado izquierdo, nos hace pensar de problemas de estómago, una úlcera, por ejemplo. Este es un punto interesante. Vamos a tomar en cuenta sobre todo los puntos más corrientemente utilizados. Punto epigástrico. Se traza una línea entre el ombligo y el apéndice sifoides. La mitad de esta línea se denomina punto epigástrico. ¿Y qué? Curiosamente, siempre la gente dice, es el estómago, es gastritis o es úlcera. Resulta que analizado desde el punto de vista semiológico, no es tan específico ni para gastritis ni para úlcera. Los libros dicen que en los casos de
gastroctosia, o sea, descenso del estómago, sería mucho más interesante este punto epigástrico. Sin embargo, por la proximidad al estómago, mucha gente, y la verdad que mal no nos va a ir, ¿no es cierto?, de decir, probablemente sea un problema gástrico, probablemente sea un problema de tipo gastritis simple o aguda o crónica o una úlcera de estómago o duodeno. Y ahí nos quedamos. No vamos a hacer disquisiciones semánticas que al final de cuentas lo único que hacen es complicar nuestra existencia. Este es un punto importante y este tienen que saber, punto de McBurney. Se traza una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior y esta línea se divide en 3 tercios. El punto de McBurney está en la unión del tercio medio con el tercio externo, tercio distal, el más próximo a la espina ilíaca anterosuperior. Este es el punto de McBurney. Importante porque es característico, no 100%, pero es muy sugerente de un cuadro apendicular. El punto pancreático de Desjardins se traza una línea desde el ombligo hasta la axila y a unos 7 centímetros más o menos del ombligo estaría el punto de Desjardins. Y se dice que ahí desembocaría el conducto de Wilson. Hay otro punto de Mayer-Robson igual que no es tan interesante. El punto de Prioni, 2 centímetros por arriba y 1 centímetro a la izquierda, por ejemplo, a la izquierda de esta línea, nos hace pensar en un punto, en una pancreatitis aguda. Y el punto cístico, este sí es mucho más importante. Probablemente los más importantes y prácticos en el cístico, el de Desjardins, el McBurney y el epigástrico. ¿Dónde se proyecta el punto cístico? Se traza una línea entre el ombligo y la axila, el fondo de la axila, y en el punto en que esta línea cruza el reborde costal, se proyectaría la vesícula biliar. A eso se llama punto cístico. Bien, esta es la proyección aproximada. Ya sabemos, el estómago, la vesícula, intestino delgado, grueso, ciego, colon ascendente transverso, así colgado está el colon transverso, el vaso, el intestino grueso, etcétera, etcétera. Bien, entonces este es el punto de McBurney. Ombligo, espina ilíaca anterosuperior, se divide en 3 tercios. 1, 2, 3. Entonces decía, en la unión del tercio medio o el tercio exterior o el tercio distal, el más próximo a la espina ilíaca anterosuperior, es el punto de McBurney, donde probablemente se esté proyectando el apéndice. Ojo, vean ustedes dónde también puede estar localizado el apéndice. Entonces, esto será lo más normal posible. Sin embargo, puede ser alto o muy bajo, o incluso en sitios inversos, ¿no es cierto?, al lado izquierdo. Ahí nos hace viajar. Bien. Y esta es una maniobra muy interesante en la palpación, la llamada sensibilidad anormal o del rebote, o llamado también más conocido como signo de Blumberg. Blumberg. Consiste en presionar profunda y paulatinamente una zona del abdomen. Quiero decirles, si el dolor está en la fosa ilíaca derecha, donde presuntamente me está haciendo sospechar apéndice, yo lo que hago es palpar, o mejor, presionar profundamente en la fosa ilíaca izquierda. Y suelto violentamente mi palpación. He introducido prácticamente mis manos en esta palpación profunda y suelto. Ojo, el dolor de inicio era fosa ilíaca derecha, pero no la presiono esa región, sino presiono el lado contralateral, o puede ser el flanco izquierdo o epigastrio, cualesquiera de las zonas, diferente de la zona que está doliendo, y suelto bruscamente. Si hay reacción anormal de rebote o signo de Blumberg o grito peritoneal que se denomina, el paciente va a exacerbar su sensación de dolor en el lado derecho. Esta es la palpación. Entonces,
no debería hacerlo aquí, debería hacerlo en el lado contrario, pero habitualmente se introduce de esa manera la mano, como si fuese uno a partir en dos el abdomen, bueno, en tres. El signo es positivo cuando el enfermo se queja de intenso dolor en la zona presuntamente inflamada, indica generalmente irritación peritoneal. Es el grito abdominal o grito peritoneal que también se denomina. Percusión abdominal. Es otra maniobra interesante. No es tan importante como la anterior, pero sirve. Normalmente la percusión abdominal revela sonoridad abdominal normal. ¿Por qué? Porque hay aire en las vísceras, sobre todo en las vísceras huecas, comprenderán, estómago, duodeno, intestino delgado, grueso, hay aire. Normalmente hay aire. No así en el hígado ni en el vaso, ¿no es cierto? Ni en los riñones, ahí no hay aire. Entonces, la percusión tiene que palpar sonoridad abdominal normal. Se aconseja que sea una percusión ordenada igualmente, supuestamente siguiendo estos círculos. No hay necesidad de hacerlo, puede uno percutir del epigastrio y en forma irradiada ir hacia fosa ilíaca derecha o hacia fosa ilíaca izquierda y hacia hipogastrio. Esta es la palpación indirecta, ¿no es cierto? Palpación indirecta. Aquí está percutiendo el dedo medio, el plexímetro y el dedo percutor. Ya conocen ustedes la técnica. La sonoridad abdominal normal puede estar aumentada. Si está aumentada, se denomina timpanismo. ¿Qué me está haciendo pensar? Que hay más aire de lo habitual. Puede estar disminuida o incluso estar ausente. La sonoridad pulmonar o abdominal, puede estar reemplazada por matidez. Y eso me está haciendo pensar de masa sólida. En vez de aire, tener masa sólida. Puede ser esta sonoridad abdominal aumentada, disminuida, ausente en forma difusa o regional. Si está aumentada, me hace sospechar. Lo primero, timpanismo. Se denomina timpanismo. Y si denomina timpanismo, me está haciendo pensar que hay más aire de lo habitual en la tubuladura intestinal. O en el estómago igualmente. Estómago, todo este tubo digestivo que es hueco. Y a eso denominamos meteorismo y sabemos cuáles son las causas de meteorismo: aerofagia, masticar chicle, tomar refrescos carbonatados en exceso o probablemente problemas de digestión, etc. O lo que hemos dicho ayer, ¿no es cierto? Y le hemos preguntado a alguien que se denomina cuando hay aire en la cavidad abdominal, la cavidad libre abdominal, a causa de haberse perforado una víscera hueca, neumoperitoneo. ¿Cuáles son las causas de meteorismo? Ya hemos dicho: aerofagia, enfermedades infecciosas, complicaciones de colitis ulcerosa inespecíficas, raras, pero hay que tomar en cuenta esto. Por ejemplo, la fiebre tifoidea, el megacolon tóxico que se denomina. Puede suceder. Entonces el abdomen está distendido y a la percusión obviamente hay aumento de sonoridad. Hay timpanismo. Pero hay también causas quirúrgicas y estas tengo que estar atento. Si el paciente recién se ha operado, 2 o 3 días después del posoperatorio, dice: doctor, no sé qué me pasa, pero mi abdomen está así hinchado. La siguiente pregunta, a ver. Bianque, Cristian, ¿qué le preguntaré a este paciente? Has operado el día lunes una apendicitis aguda y obviamente has estado has estado evaluando su posoperatorio y te dice: doctor, mire, no sé qué me está pasando, pero mi panza está así, está distendido. Vos percutes y hay timpanismo. Aire, hay más aire de lo habitual en esa cavidad abdominal. Mejor, en ese tubo intestinal. ¿Qué le preguntarás inmediatamente después? Una pregunta que es lógica. Bianque. Cristian. ¿Qué le preguntarás?
Algo que es lógico y que seguramente ya les ha enseñado el doctor en la evolución rápida de un paciente con postoperatorio inmediato. Quiere preguntar es, ¿qué estará pasando? Vos dices, percutes, oye, hay una sonoridad aumentada, hay timpanismo, hay aire, hay meteorismo. Entonces dirás, ¿se ha perforado el estómago o qué? ¿O qué habrá pasado? Esto que te estoy diciendo, hilio paralítico, ¿no es cierto? Pero ¿qué le preguntas para decir si evidentemente estás reteniendo gases? ¿Qué le preguntas? No, a ver, tienes que orientarte, pues, hijo. Si hay aire en el tubo intestinal, en el delgado, en el grueso, etcétera, etcétera, ¿por qué se estará acumulando gases? ¿Y qué es lo que no está pudiendo hacer el paciente? Sus defunciones y sobre todo, y gases, hijo, gases, ¿qué se denomina eso cuando no se eliminan gases? O sea, ¿qué se llama la eliminación de gases? No me digas ventosear, no me digas ventosear, es prohibido. ¿Con qué? No, no, meteorismo es la acumulación de gases en el tubo digestivo. ¿Con qué nombre se conoce el término de lanzarse pedos o ventosear? Eso es fuera de lugar, ¿no es cierto? Eso dirá el portero del hospital. Pero ustedes tienen que conocer con otro nombre. Flatulencia, y si es por el ano, flatulencia, ya te he dicho, por el ano, hijo. Anal, flatulencia anal. Entonces le preguntaré, ¿está botando gases por abajo? No, doctorcito, no, doctor. Le cuento que no estoy votando, doctor Cristian. Desde ayer nomás, no sé, se me ha amasado, creo, mis intestinos. Te va a decir eso. Y ese es un hilio paralítico. Ese es un hilio paralítico. Diferente del hilio mecánico. Este es ya por hernias estranguladas, bridas o adherencias. Esto no puede presentarse en el posoperatorio inmediato precoz. No puede presentarse. Bueno, entonces aquí están distendidas los intestinos, ¿no es cierto? No tienen por qué tener miedo, jóvenes, de responder. Nadie les va a criticar, pero tienen que tener orientación, por favor. Despierten, ya son las 9:10. Bueno, y aquí están las asas intestinales distendidas, por supuesto, en una placa simple de abdomen. Después ya avanzaremos eso. Bueno, y si ha habido adherencias, etcétera, irá seguramente a una necrosis del intestino y hasta una perforación. Aquí estamos encontrando intestinos realmente necrosados por obstrucción. Estas son bridas y adherencias que obviamente van a determinar ese hilio mecánico. Bien. ¿Y cuáles son las causas del neumoperitoneo? Uno es el meteorismo, ¿no es cierto? La condición más frecuente es el neumoperitoneo, o digo, el meteorismo, la acumulación de aire en el tubo intestinal. Pero puede haber neumoperitoneo, y las más de las veces se debe a perforación de vísceras huecas, intestino y estómago. Sobre todo vemos estómago en pacientes con úlcera. Y hay signos interesantes de acúmulo de gas en la radiografía. Sino de Jobert se denomina esto la acumulación de aire en la región infradiafragmática. Bien, ¿en qué casos está disminuida la sonoridad abdominal? Si es un paciente obeso, por supuesto, pues la percusión va a ser dificultosa y va a estar disminuida. Y puede estar ausente provocando matidez en los casos de ascitis, masas intraabdominales de gran tamaño, y la ascitis tiene que estar presente cuando hay más de 1.500 centímetros cúbicos de agua en la cavidad abdominal libre. ¿Cuáles son las causas de ascitis? Cirrosis hepática, la más frecuente, la insuficiencia cardíaca congestiva, la pericarditis constrictiva. Ojalá no llegue a este fenómeno nuestra expresidenta de facto y de todo lo que le dicen,
a la Janine, ¿no? Porque está con una pericarditis. Ojalá no llegue a una pericarditis constrictiva. La tuberculosis peritoneal provoca también ascitis. Los tumores primarios o secundarios de peritoneo. Los tumores, por ejemplo, de cáncer de ovario provoca metástasis carcinomatosa y ascitis impresionante. A ver si hay posibilidad de charlar referente a un caso familiar que yo he tenido hace algunos años. Tumores intraabdominales sólidos o de contenido líquido. Tumores de diferente naturaleza. Ahí está un paciente con ascitis, bebedor, consuetudinario. No sé si es varón o mujer. Porque imagínense las mamas tan impresionantes, ¿no? Obviamente, yo tengo que pensar de que un paciente con matidez, con distensión del abdomen y a la percusión encuentro matidez, esté con una ascitis, atención. Y si es ascitis, atención, miren el ombligo cómo está. Entonces, aquí son los puntos claves para poder hacer la paracentesis y tomar el líquido respectivo. Y estudiar químicamente y bacteriológicamente. Ahí se está tomando el líquido en la fosa ilíaca derecha. No es ningún problema, con un catéter delgadito, finito, se saca y este es el líquido ascítico. Bien, esta es una pericarditis, ya les he mostrado a ustedes, ¿no es cierto?, una gráfica. Esto que me están viendo como cáscara de huevo es una pericarditis constrictiva, una inflamación del pericardio que ha llegado al extremo de, miren ustedes, es calcio. Entonces, por supuesto que el corazón no va a poder entrar en diástole y lo que hay que hacer es abrir, no queda de otra. Bien, y tumores, por supuesto, intraabdominales pueden darnos a conocer esto. De esto hemos hablado ayer, en el caso de que haya una matidez abdominal localizada en hipogástrico, y lo primero que hay que pensar es distensión. En una persona mayor, distensión de la vejiga, que puede deberse a hipertrofia de próstata o hiperplasia benigna de próstata, o adenoma de próstata, la vejiga neurógena igual. Aquí está un adenoma de próstata. Y las fases del cáncer, los estadios del cáncer de próstata que no corresponden. Y si es una mujer joven, nos tiene que hacer pensar en embarazo, ¿no es cierto? Y para eso hay que preguntarle, ¿cuándo ha sido su última regla, señora? Y ahí está. Ahí está. Bueno, pero ese es ya un crecimiento impresionante. Finalmente, la auscultación. ¿Sirve o no sirve? Puede ser directa o indirecta. Directa, directamente con el pabellón de la oreja sobre el abdomen. Cosa que es difícil de hacerlo porque la mujer, sobre todo, difícilmente va a acceder a esto. Y la indirecta, utilizando el fonendoscopio, ¿no? ¿Qué cosa voy a escuchar? Porque tengo que saber qué cosa escuchar. Ruidos peristálticos, ruidos hidroaéreos, en mayor o menor cantidad, dependiendo de los individuos. Así se coloca el fonendoscopio, se hace una pequeña depresión, o se presiona un poco con el fonendoscopio y vamos a escuchar ruidos. Aquí vienen dos términos interesantes que quiero aclarar. Borborismo y gorgoteo. Gorgoteo son los ruidos que se ocasionan cuando uno palpa el abdomen y suena. Tiene esa sensación, porque en el intestino grueso, sobre todo, hay obviamente parte de sólido y parte de líquido, ¿no es cierto? Entonces da esa sensación. Ese es gorgoteo. Y borborismo es cuando el paciente dice, tengo ruidos, doctor, escucho ruidos en mi panza, como si se estuviese moviendo agua más dentro. A eso se denomina borborismos. Bien. Los ruidos peristálticos pueden estar aumentados debido a una exageración de la actividad peristáltica, por ejemplo, en un paciente con diarrea, y en la obstrucción mecánica del intestino, en el hilo mecánico, si hay bridas, hernias estranguladas, etcétera, pueden provocar este aumento del peristaltismo. Y lo contrario ocurre, la abolición en la llamada el silencio abdominal que se observa en la parálisis intestinal, básicamente en el íleo paralítico o íleo postoperatorio. Finalmente, puedo escuchar soplos de algunas arterias, por ejemplo,
de la arteria aorta, de las arterias renales, y me puede hacer sospechar de una estenosis de las arterias renales que estén dando secundariamente hipertensión arterial de causa secundaria. Y los ruidos cardíacos fetales, la fetocardia. Eso es fundamental de poder escuchar. A partir de la 16 semana ya se tienen que escuchar los ruidos cardíacos de la criatura, del feto. Bueno, hemos concluido. Voy a pasar lista porque me faltan algunos. Varios. Aguilar. Buenos días, doctor. Presente. Barja. Presente, doctor. Belén. Falta. ¿Cómo estará arreglando este muchacho? Boca Negra. No sé si se ha borrado ya del grupo. Bravo. Presente, doctor. Calvimonte está. Carvalho está. Castro Dalia. Presente, doctor. Castro Moreno Matías. Presente, doctor. Coronado. Presente, doctor. Roger. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Díaz Ortega, Zoraida y Díaz de Medina. Presente, doctor. Ya, pero han entrado tarde. Doctor, yo entré a las 8, solo que me salí de nuevo porque mi señal estaba mal. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Porque yo tengo anotado. Díaz. Pero la otra no. Estrada. Bruna. Doctor, su señal ha caído. Él ha mandado un mensaje en el grupo. Estaba en clase, pero ha salido. Gómez. Falta. Cristian. Tienen temor responder, che. López Domínguez Joel. López Alejandra. Maturano. Presente, doctor. Maturano. Presente, doctor. Mita. Presente, doctor. Por favor, estén atentos. Estoy pasando lista. Montaño presente. Ojeda. Presente, doctor. Oropesa. Presente, doctor. Pacheco está. Palancusi está. Pérez. Quispe. Rodas. Ahí está. Presente, doctor. Salazar también está. Señor Anis. Esto, Presente, doctor. honradamente, ¿entraste antes o a la menos 22 minutos? Antes, doctor, solo que cuando estaba a las 8:04 para aceptar, cuando empezó a grabar la reunión, le di por accidente a salir.